historiador y cronista oficial de la ciudad de Jódar, archivero municipal y técnico de cultura, de festejo y de turismo del Ayuntamiento de Jódar. Presidente de una asociación cultural muy activa, Saudar, y director también de su revista cultural y del Museo de la Ciudad. Tiene publicados más de 300 artículos y trabajos sobre la historia de Jódar, obteniendo en 2 ocasiones el premio de Joven Investigador de Andalucía y, además, la beca en el Aula Navegante de Estudios Iberoamericanos de la Fundación Quinto Centenario. También consiguió los premios de investigación Juan López Morilla y Saudar. Ordenó y catalogó el Archivo Municipal de Jódar, el Parroquial de la Asunción de esa ciudad y secciones del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Es académico de número de varias academias, como la de la Hispanidad, la Academia de Letras y Artes de Portugal, la Academia Internacional de Heráldica, en su sección portuguesa, también la Academia Portuguesa de Ex Libris y miembro de mérito del Instituto de Estudios Históricos Militares Napoleón I. Publicaciones tiene 17 libros, bien como coeditor, bien en colaboración con otros autores, aunque a mí especialmente me llama mucho la atención y he trabajado mucho con su historia de las calles de Jódar, ¿no?, que es una aproximación a la evolución urbanística de una ciudad de la provincia de Jaén. Allí, en Jódar, fue donde coincidimos, nos conocimos. Yo estuve trabajando 1 año allí y también dejé mi semillita investigadora como pude, ¿no? Y bueno, pues yo le doy la enhorabuena, las gracias por su participación y cuando quieras, pues, Ildefonso tiene la palabra. Muchas gracias, Rafael, por contar conmigo para esta segunda jornada jaenciana. Un honor estar a tu lado, el profesor que nos hizo despertar nuestra ilusión, nuestra investigación por la historia del arte en nuestra ciudad, en tu ciudad también. Claro. He venido a hablaros de las devociones y religiosidad popular ante la muerte dentro de esta jornada jaenciana y bueno, lo que es la parte que me he preparado se divide en varias partes y es como el pueblo ha vivido la muerte, se ha enfrentado ante la muerte a lo largo un poco de la historia. Es decir, que, bueno, que las religiones que siempre van unidas al hombre desde sus orígenes, esa necesidad de amparo, de protección, así como de esperanza, hicieron al hombre un ser creyente. Dividimos esta ponencia en varios apartados: las devociones populares, las mandas testamentarias y las tradiciones populares en torno a la muerte. En la mayoría de los escritos religiosos y manifestaciones artísticas se habla de la existencia del cielo, donde van aquellas personas que son salvadas, y de un infierno, lugar ocupado por los pecadores. Pero este panorama sufrirá un cambio cuando la dualidad del cielo y el infierno deja paso al purgatorio, el tercer estadio que reorganiza el mundo de ultratumba, y con anterioridad un cuarto estadio, el limbo, donde iban los niños. Las bases estructurales del purgatorio se encuentran en algunos pasajes de los evangelios y fuentes extrabíblicas. Para San Agustín se trata de un lugar, no se trata de un lugar concreto, sino de un estado del alma. Los cuantiosos testamentos ofrecidos en las mandas sirvieron a la Iglesia, conventos, cofradías y devociones a imágenes para que todos ellos gozaran de una desahogada situación económica, sobre todo durante el siglo XVI y XVII, conformándose un rico patrimonio histórico, artístico y cultural. Pero detrás de toda esa explosión de fe se encontraban oscuros deseos de perdón e incluso de privilegio y distinción social, fruto del nivel adquisitivo del testamentario. Hemos visto los magníficos panteones del cementerio de Jaén y que se encuentran en la mayoría de las ciudades, creándose alrededor de personajes de renta asequible una oscura política entre el clero, cofradías, conventos y familiares, creándose un sinnúmero de indulgencias, mandas forzosas y obligaciones por parte de cofradías, especialmente las de ánimas. Los cientos de testamentos que hemos estudiado nos dan una clara visión de la mentalidad, pensamiento y forma de ver la vida durante más de 300 años, influenciados por una doctrina basada en la compra de la eternidad, igual que las indulgencias. Las mandas testamentarias se insertan junto con las peregrinaciones, las novenas y las devociones en la llamada piedad popular, llamada también religiosidad popular. Aunque las costumbres cambian y la gente resignifica su historia, resignificándola de acuerdo a lo que vive, aunque todos estos sentimientos de carácter mítico son tan antiguos como el propio hombre, no cambiando en su significado
porque están incardinados en nuestra propia naturaleza. Nuestra religión tiene una dimensión taumatúrgica. Creemos en los milagros ligados íntimamente a la Virgen, a Dios y a los santos. Las mandas son un recordatorio, una aspiración para congraciarse con Dios o con las devociones que se tuvieron en vida, con el fin de purgar algún pecado. De ahí la importancia que se daba a las mismas por la Iglesia, existiendo algunas llamadas forzosas, siendo su medio de financiación más importante. Todas rivalizaban con obtener los favores de contribución de moribundos devotos, surgiendo bulas y privilegios con los que el finado podía comprar su estancia en el más allá, a través de donaciones y misas como la bula del altar privilegiado, en la que se peleaban la mayoría de las iglesias, sobre todo los conventos, por tenerla, que por cada misa que se dijese en ese altar se sacaba un alma de purgatorio. Esto no hacía sino incrementar la angustia entre las personas a la hora de testar los estamentos privilegiados por querer comprar su eternidad y los estamentos de la sociedad media o baja que no duraban en dejar toda su fortuna o lo que tuviesen para misas por su alma o donaciones. Tampoco escapaban de este miedo a la muerte no solamente los que vivían de esa última voluntad, sino cuando a ellos les llegaba ese momento final, tampoco dudaban en ofrecer los mismos sufragios por su alma. Sin duda alguna, dos fueron las grandes devociones. Dos fueron las grandes devociones que tuvieron nuestros antepasados en torno a la muerte: las cofradías de las benditas ánimas del purgatorio y de Nuestra Señora del Rosario. Su fuerte implantación permitieron que siempre fuesen las cofradías más enriquecidas de cada parroquia, dotadas de innumerables privilegios y bulas. Siguiendo las directrices marcadas por el Concilio de Trento, surgieron numerosas cofradías. Yo he encontrado ya desde 1543 las cofradías de ánimas del Rosario. El origen de estas hermandades fue el de señalar el medio eficaz para cortar la dura estancia en el purgatorio, rezando el rosario, socorriendo a las ánimas benditas, y se entendía que ofrecer misas por estas suponía establecer una relación entre la Iglesia militante y purgante, mediante su ayuda espiritual recíproca, ya que las oraciones ofrecidas por las almas en pena eran correspondidas por estas al salir de ese lugar. El mencionado concilio promulga un decreto afirmando la existencia del purgatorio y que las almas ahí retenidas son ayudadas por los sufragios de las misas que les decían sus parientes o familiares. También se establecieron las bases iconográficas de la representación del purgatorio como un lugar apocalíptico, como vemos en la imagen, donde las personas atormentadas de diferentes clases sociales siempre le colocaban a uno una corona de rey y a otro una tiara de obispo, pues si eran sus familiares eran generosos en misas, pues los ángeles las cogían y iban directamente al cielo. La inscripción como cofrades de estas hermandades la hacían lucrarse ser partícipes de grandes indulgencias, gracias y privilegios, bulas papales y pontificias, breve apostólico y bulas pontificias. También los objetos bendecidos, como rosarios, estampas y medallas, eran considerados taumatúrgicos, expeliendo demonios y enfermedades, y los magníficos retablos de ánimas, como he dicho, visiones apocalípticas del purgatorio. Los estatutos de estas cofradías constituyen un auténtico código moral de buen comportamiento y hermandad entre los cofrades. De su contenido podemos resumir como función principal que los hermanos tenían que pedir limosnas por las calles del pueblo los domingos y días de fiesta por la mañana, antes de la misa mayor, para costear los gastos de cera que tenían en los entierros los hermanos fallecidos pobres y en las fiestas que celebraba la cofradía. Así surgieron en los pueblos los grupos de campanilleros, auroros, la tambora de Cambí, las munidas en jodas, que fue una arraigada tradición de identidad local que animaba los fríos invernales durante este mes de noviembre y el próximo previo a la Navidad. A las ánimas benditas no hay que cerrarles la puerta, en diciendo que perdone, ellas se van tan contentas. La costumbre de pedir por las ánimas era una forma solidaria de ayudar a quienes no podían ofrendar sufragio económico en vida. De ahí esa tradición popular. De las decenas de coplillas que hay recopiladas que van cantando, es decir, en el purgatorio claman las almas más olvidadas, a los buenos corazones que las libren de estas llamas. Si me viera, hijo mío, cómo me estoy abrasando, no saldrías de la iglesia continuamente rezando.
A vosotros los piadosos, servidores del altar, pedid en la Santa Misa que nos den la libertad. Si en este mundo no hubiera tanto ruido ni trastorno, se oirían gritar las almas que están en el purgatorio. Y la última, el purgatorio está lleno de arzobispos y priores, que en el tribunal de Dios no hay distinción de señores. Son unos breves resúmenes de esa mentalidad barroca que se tenía en torno al ánima. Decir que finalmente la exclusividad de este trío devocional, podéis pasando las dos siguientes imágenes, era la Virgen del Carmen, una devoción de la orden carmelita, del Rosario. Del Rosario, la siguiente, la Virgen del Carmen. Nuestra Señora del Rosario. Y dale a la siguiente, y la Virgen del Carmen, que también la vemos y la hemos visto en las casas de nuestros abuelos, por lo menos yo la he visto, esta conocida estampa, en la que se ve la Virgen que con el escapulario iba sacando las almas ya contritas del purgatorio. La siguiente parte, fundamental para conocer este mundo popular de la muerte, eran los testamentos, que es lo siguiente que vemos. Los testamentos, hemos estudiado casi 1 millón de testamentos desde los años 40 del siglo XVI. Y todos tienen una estructura homogénea, unos con fines piadosos y hereditarios, y solo las personas de una capa social media alta testaban ante notario, porque si querías un testamento ante notario, tenías la obligación forzosa de dejar una serie de 30 misas rezadas en la parroquia y una obligación de dar una limosna de un real a las demandas forzosas, que eran para Tierra Santa y para Roma. Los pobres, como no tenían, o si no querías dejarle a la iglesia las forzosas 30 misas, pues decías que eras pobre, y si la iglesia pues notaba que efectivamente no lo era, había un expediente que te abrían de investigación para comprobar de que, bueno, que no habías querido dejarle nada a la iglesia, lo cual ya era un motivo de investigación, al finado no, pero sí a la familia. En los textos de los testamentos se ve un claro lenguaje de arrepentimiento, un deseo de llegar a la gloria eterna lo más rápidamente posible. Para ellos, cuantiosas cifras de dinero iban a parar al pago de misas, donaciones perpetuas para instituciones o la creación de las capellanías o los censos a las viviendas para misas. La época de máximo apogeo de estas mandas funerarias se produjo en el siglo XVII. Las guerras, las epidemias dieron lugar a una atmósfera enradecida, llena de temor ante el más allá y una desconfianza total donde la generosidad hacia la Iglesia era total y sobre todo hacia las cofradías y conventos de Úbeda, Baeza y Jaén, sin olvidar las devociones particulares de los finados. El siglo XVII significaba en su segunda mitad un defenso radical de estas prácticas, siendo esporádicas las donaciones y cuantiosos sufragios que desaparecen ya en el XVIII. La mayoría de las personas que testaban pertenecían a una determinada clase social media alta. Eran por lo general la nobleza, grandes arrendatarios, pequeños labradores o comerciantes, sin olvidar a las clases liberales. Otro tema a considerar dentro de los testamentos es la enorme influencia y poder de los miembros de las órdenes religiosas, que ejercían sobre el que iba a testar una gran influencia, sobre todo en los momentos previos a la muerte. Así los grandes conventos de San Francisco de Úbeda y de Jaén, San Agustín de Huelma, la Victoria de Baeza, el Carmelitano de Mancha Real y la propia catedral, pues se llevaban la mayoría de los donativos. El deseo de solemnidad y acompañamiento en el entierro contribuyó al auge económico de las cofradías, a las que se mandaba su asistencia en cera y el sufragio por el cofrade. De esta forma, la mayoría de los habitantes eran miembros de casi todas las cofradías, que asistían con obligación de asistencia al entierro, sufragio y aniversario, ingresando a la cofradía cuantiosos donativos y bienes. En el siglo XVII comienza la Cofradía del Santísimo a tomar a gran auge porque si estabas tenías que dejarle la obligación de un cuarterón de cera o media libra de cera. La caridad era ejercida según estos testamentos y la justificaban. En 1634 el garduriense Fernando de Herrera dice: porque los bienes temporales no son permanentes y después de la muerte los herederos no suelen hacer el cuidado que se deja de los difuntos en cumplirlo, dejaba una serie de albaceas para que esto se cumpliese, y en el margen de esa manda testamentaria se dice: fue cumplido por sus albaceas que repartieron paños y dinero. Encontramos una manda muy especial, la de la marquesa de Jodar, que dejó 30 misas a su esclava Susana de Carvajal, que era su criada, pero también encontramos otra manda testamentaria en la que había muerto una criada y el señor decía en
la notación de la muerte, que no les dejaba ninguna misa porque bastante tenía con perder a su esclava. La costumbre más usada era repartir en la puerta de la casa del finado varias fanegas de pan amasado o vestidos. También esto se repartía entre los pobres que asistían al funeral llevando cera, es decir, alumbrando y rezando por el fallecido. Las epidemias de peste hicieron acrecentar estas mandas. Imagínense que la de 1681 en Jódar murieron en 15 días 1.060 personas, de las que solamente recibieron cristiana sepultura 192. Se dejaron verdaderas fortunas en sufragios y donaciones, pero ocurrió que la mayoría de los testamentos eran orales. Es decir, se confiaban al sacerdote que daba la extremunción, por lo que hubo infinidad de problemas con los herederos que daban y con el clero, porque muchas de estas fincas y propiedades pues, iban a parar a las manos de quienes fueron sus últimos confesores. Las devociones a imágenes y santuarios era lo que más donativos acaparaban, tanto devociones locales, de órdenes religiosas o conventuales, e incluso algunas del ámbito diocesano, como la gran devoción en la parte nuestra no fue la Virgen de la Cabeza, sino que era la Virgen de la Capilla. La Virgen de la Capilla era la devoción fuera de lo que son las devociones comarcales a la que se le mandaba más mandas a lo largo de los siglos. Y después había unas mandas forzosas, que era a Tierra Santa, y misa a los apóstoles, a las 5 llagas, a la Santísima Trinidad, a la Cruz y a la Concepción de María. Tradiciones en torno a la muerte. Decía el folclorista Ángel Carril que la tradición ofrece sobradas muestras del valor que tuvo y aún tiene ese conjunto de costumbres o ceremonias que consideramos como ritos. El ciclo de la vida, los bautizos, los ritos de paso, de mayoridad, de iniciación al mundo de los adultos, de fecundación, las bodas, las entradas, las quintas, la entrada a cofradías, etc. Hasta el siglo XIX no se comenzaron a construir los llamados cementerios municipales. Yo he encontrado una orden del obispo Brizuela en Jaén, en el año 1720 y algo, en el que prohibía el enterramiento en las iglesias. Esa orden, como es natural, no se llevó a efecto, pero gracias a ese pleito que se conserva en el archivo de la catedral, pues se puede estudiar un poco cómo era la dinámica de la iglesia a la hora de dividir en cuadros en la superficie del templo y cómo los pobres iban a un osario lateral en la iglesia exterior, en el que había unas estanterías de madera, dice la descripción, y cuando se llenaban de tibia y de calaveras, había en el centro un pozo en el que se les metía fuego y se volvían a llenar las estanterías. Y el ritual que había para que la gente demostrase si ese enterramiento era de su familia o no, porque eso tenía unos pleitos tremendos, si era de mi familia o no era de mi familia, que era enterramiento, y era colocar el día de los finados, el día 1 de noviembre, una vela. Si no había pleito y nadie reclamaba que habían visto a fulanico de tal, esa persona cogía a 2 testigos e informaba, mirando un expediente, de que el día 1 de noviembre encendieron velas sobre la tumba de su antepasado y que nadie reclamó. Era la única manera de no entrar en pleito. Hay otros pleitos que sí entran porque reclaman varias familias la propiedad del enterramiento. Antes de morir se adquiere la mortaja o túnica. Las mujeres iban vestidas con el hábito de San Francisco, si eran franciscanas terciarias, hasta el siglo XVII, y después con los hábitos del Carmen, y en el siglo XIX y XX con el hábito de la Virgen de los Dolores. Mientras que los hombres llevaban el traje de novio o la mejor ropa que poseían, algunos el hábito franciscano o la túnica de las cofradías a la que pertenecían. Por lo general, ser miembro de una cofradía principalmente para que ésta coste el entierro, entonces no había jubilaciones ni pensiones ni nada, y si la persona fallecida era pobre de solemnidad, la venerable cofradía de las benditas ánimas se encargaba de su entierro y tenía un ataúd, una caja de madera que era de multiuso. Metían el cadáver, lo bajaban al cementerio, lo echaban al hoyo y se volvían a subir el ataúd, se guardaba en la iglesia hasta el próximo muerto. Eso se mantuvo hasta los años 60 del siglo XX en los pueblos. Si la persona que moría era joven, se ofrecían votos y promesas. Si era mayor, se veía como ley de vida. Es costumbre que los familiares más íntimos presencien las agonías del enfermo, pero siempre evitando estar a los pies de la cama. Nunca se puede estar a los pies de la cama de un enfermo. Yo tuve esa experiencia al morir mi abuela, que me apartaron rápidamente de niño. ¿Por qué? Pregunté. Porque sus familiares y amigos ya fallecidos venían a por él. Entonces siempre tenía que estar a los pies de la cama libre.
Estos familiares se encargaban de amortajarlo. Antiguamente se calzaba a los muertos, en la actualidad va el descalzo. En el ataúd o caja el cuerpo de los hombres se dispone con los brazos caídos a los lados y las mujeres siempre llevan las manos cruzadas sobre el pecho. Para evitar que el cuerpo se hinchase por los gases, se ponían unas tijeras en forma de cruz, las tenazas de la lumbre, debajo de la ropa, y un limón, medio limón con clavos pinchados, clavos aromáticos pinchados. Tras el ataúd se colocaba un dosel, crucifijo, cuadro y vela según la categoría social del finado, comenzando el llamado velatorio entre familiares, amigos y vecinos, rezando a las mujeres el rosario y los hombres entrando en animados debates y tertulias desde la calle. Por la mañana y mediodía siguiente, pues los velatarios duraban casi 24 horas, el muerto, como se dice popularmente, es visitado por sus conocidos siguiendo la pauta de compromisos sociales. Por la tarde llegaba a la parroquia, abriendo fila a la cruz parroquial y filiales llevando por monaguillo, y el sacerdote con roquete y capa pluvial negra, según el tipo de entierro. También el sacerdote el día anterior había dado los santos óleos, llevando el copón con la Eucaristía, acompañado de varios monaguillos con faroles y campanillas, saliendo las mujeres de sus casas al paso del cortejo con un candil o vela para alumbrar. Una vez rezadas las oraciones de rigor en la casa del difunto, salía el cortejo, haciendo filas las insignias de la parroquia, seguidas de la bandera a cuya cofradía pertenecía el finado, la cual había ondeado en el balcón de la casa o ventana todo el día. Tras el ataúd iba la parroquia y el duelo, constituido por los familiares y amigos más allegados. En el entierro de los niños iba la banda de música o de personalidades, y decir que hasta comienzos del siglo XX hay una normativa, todos los solteros y solteras iban descubiertos, es decir, que no llevaban tapadera el ataúd. El ritual de los entierros solía celebrarse en la puerta de la iglesia por cuestiones de salubridad y se levantaba un túmulo para él. Se despedía el cadáver en un lugar tradicional que en todos los pueblos hay, el lugar donde se despide el cadáver, si el cementerio está fuera del pueblo, donde se rezaban unos Padres Nuestros y todo el cortejo volvía a la casa para recibir el pésame. Lo recibían los hombres de pie y las mujeres, si eran viudas, sentadas. Se decía o en paz descanse o pecas. Y si era un niño, se le decía a la familia, en el cielo gocemos el ángel. Mientras estaba el muerto de cuerpo presente, o después del entierro, los hombres se iban a beber a casa o a la taberna, porque hay un dicho que dice, el que va de muerto y no bebe vino, el suyo viene de camino. Y si el niño era el niño muerto, dice, angelillo al cielo y picatostes a la barriga. Hasta el oficio del mes, el luto era rigorosísimo en la familia, comenzando el llamado rezo o novenario de difuntos en la casa, donde era obligatorio dejar una silla vacía, porque venía el muerto a oír su rezo. Siempre se dejaba una silla vacía. Sí. El luto duraba 2 años, quitándose las mujeres el velo al año, después de hacer el oficio o aniversario, es decir, la misa anual por su alma, publicándose unos recordatorios de quien tiene era pudiente con el recuerdo, como recuerdo de aquel acto, me acuerdo yo de los sobres con los filitos negros, con las esquelas. Los hombres llevaban brazalete negro, un botón negro cosido en el bolsillo, y los oficios funerarios eran de varias categorías. El más solemne, que era oficio solemne, era con un gigantesco túmulo de escalones, que yo lo he llegado a ver, con paños negros, que llegaba debajo de la cúpula, aquí delante, con la máxima posible de velas, y arriba lo que había era como una especie de sepulcro, como que vemos en las procesiones de Semana Santa, con una mesa con patas, que todavía se conserva, y en el medio una calavera de pasta con 2 tibias, y todo rodeado de escaleras de incienso. Se daba el caso de que para los oficios solemnes los sacerdotes tenían que ser concretos, es decir, creo que eran 7 sacerdotes, y si no había en el pueblo, lo que tenía la parroquia, ni había en los pueblos de alrededor, ni había sacristanes suficientes para vestirlos de espalda con las capas pluviales negras, en las parroquias lo que había eran unas perchas de madera, que con la penumbra de la iglesia lo que se veía de espalda eran las capas pluviales puestas en el altar mayor, para los sacerdotes, que el oficio que se pagaba estuviese solucionado. Las campanas también tenían su propio ritual de muertos, estaban los toques de ánima, los toques de enterrillo para niños, si era de mujer, si era hombre, si iba a salir la cruz para ir a la casa del finado, si el muerto era de primera clase, de segunda clase o de tercera clase.
Igualmente, la siguiente fotografía, se pusieron de moda en el siglo XIX la fotografía. Aquí vemos un entierro de una personalidad en los años 20, y la siguiente fotografía, se pusieron de moda las fotografías post-mortem, que son las fotografías de los muertos. Como si algún niño se moría, o en Jaén la primera que hay constancia documental es la marquesa de Blanco Hermoso en su ataúd. Yo tengo una, porque yo he encontrado en ya pasamos. Pasa la siguiente. Es que Pasa. Esa es la primera fotografía que tenemos post-mortem, donde vemos la señora muerta, que era viuda, era soltera, y a los lados de la cabeza de la señora lo que había eran dos bolsas de seda negra con los restos de sus padres. O sea, una costumbre que todavía se conserva. Entre las costumbres de los velatorios, ya vamos terminando, era, bueno, que había costumbres como que no se podía acostar nadie encima de una mesa. Había un refrán que dice: el que se acuesta encima de una mesa no se ve en la puerta de la iglesia. Cortarse las uñas de noche. Estas son las supersticiones en torno a la muerte populares. Antes de acostarse, porque atraía la muerte. Mirarse en un espejo antes de acostarse, porque era perjudicial, pues se podía ver la muerte detrás de nosotros. Se debía dejar una silla, ya lo he dicho, vacía en los novenarios. Cuando cantaba una gallina, se creía que moría el amo o la vecina. Cuando cantaba o volaba una lechuza, era señal de que se iba a haber muerto en la vecindad. Darle patadas a una lata por la calle era camino de muerte. No mecer la mecedora si no había nadie sentado, porque se moría el más chico de la casa. El día de los difuntos se debe bajar al cementerio con faroles encendidos para que los muertos conozcan a sus familiares. Cuando se soñaba con la procesión de las ánimas, era señal de muerte. Y cerrar los ojos a los muertos era una costumbre del familiar mayor, porque si no, miran al siguiente en morirse y no encuentran el camino de la otra vida. Dejar abiertas las ventanas donde está el cadáver velado para que salga el alma. Se debía de hacer a las 3 horas de morirse. No dejando solo nunca el cadáver para que no sea perturbado por los malos espíritus. No hablan mal de los difuntos, porque pueden venir. Si se mencionan alguno, junto con el nombre se debe de decir que en paz descanse, o el Señor lo tenga en su santa gloria. La costumbre de llevar la ropa negra hay quien afirma que era porque el negro hace a las personas menos visibles a los ojos del difunto, si éste regresaba, y las coronas de flores que se ofrendan a los difuntos y simbolizan la felicidad de proporcionar algo vivo. Son de forma circular para encerrar el espíritu y que éste no vuelva. Los suicidios son considerados perjudiciales para el alma, ya que acercan la vida de forma súbita y antinatural, considerándose delito, de ahí que fuesen enterrados en los cementerios no consagrados, lo cual significaba que iban al infierno, la versión del mal karma. En los pueblos, a los cementerios civiles se les llamaba cementerios civiles, se les llamaba el cementerio de los ahorcados. Sentarse en los entierros o oficios los hombres en el banco derecho y las mujeres en el izquierdo, según se mira desde el altar, porque el lado derecho simboliza el lado varonil, camino de virtud contra el enemigo, mientras que el izquierdo es señal de débiles, afeminados o flacos en el deber, en el obrar. Esto es lo que la liturgia católica tridentina establecía, basándose en textos del Apocalipsis. Los muertos nunca deben de llevar joyas ni medallas, porque deben presentarse ante Dios humildes. Si llevaban alguna medalla, inmediatamente antes de enterrarlo, se le quitaba y se le metía en un bolsillo. Igualmente la muerte tenía su propio cancionero, como: tienes la cara alegre, difunta el alma, ¿por qué no te confiesas como Dios manda? Es sombra lo pasado, niebla el futuro, relámpago el presente. La vida es humo, si bien se advierte, no hay cierto en este mundo más que la muerte. Desde el día que nacemos a la muerte caminamos, no hay cosa que más se olvide ni que más cerca tengamos. Por ir de este mundo al otro atravesamos un mar, tal vez por eso a la cuna forma de barco le da. Otra de las tradiciones en torno a la muerte es relacionada con el Día de los Difuntos, el día de los Santos, el día 1 de noviembre, que era conocido como el Día de los Finados. En los pueblos se le dice el Día de los Vinaos. En muchos pueblos de nuestra provincia hay la costumbre de tapar las cerraduras con gachas esa noche. Cuando yo preguntaba a las personas mayores cuál era el origen de echar las gachas, dice que el día 1 por la noche, 31 por la noche, daban suerte a los espíritus y recorría una procesión todas las calles del pueblo encabezadas por la muerte, y iban echando un líquido que se llamaba el liotón, que marcaba las casas donde había un fallecido al año siguiente. Como las casas antiguas no tenían
muchos vanos, muchas puertas, muchas ventanas. Lo único más grande que había era la cerraja de las puertas y el hueco de la chimenea. Pues bien, en el hueco de la chimenea las tenazas de la lumbre las abrían en forma de cruz y ya no entraba el latón. Y las chimeneas y las cerrajas las tapaban con gachas para que no entrara ese líquido. Como vemos, es una reminiscencia del Antiguo Testamento. En definitiva, la respuesta a la muerte y sus connotaciones sociales aún se mantiene muy viva en la sociedad actual. Quiero cerrar con una fotografía un poco tétrica. Esta fotografía, de principios del siglo XX, corresponde al traslado de los restos del cementerio viejo de Jodas al cementerio nuevo, en la que vemos pues, a todos nuestros antepasados cómo quedaron, y supongo que después de esa fotografía acabarían todos incinerados. Muchas gracias.